Ecuaciones de estado. Ecuación virial. El desarrollo virial de la ecuación de estado es generalmente una expansión del factor de compresibilidad Z, expresada como una serie de potencias. La ecuación virial suele utilizarse para estudiar el comportamiento del gas en el límite cuando la presión tiende a cero a una determinada temperatura. Sabemos que conforme la presión se hace más pequeña a temperatura constante, el volumen tiende a crecer. En consecuencia, los coeficientes viriales tienden a ser cada vez más pequeños, y en el límite cuando la presión tiende a cero se anularán. Es decir, se anulan los campos de las fuerzas intermoleculares. Dicho eso, nosotros podemos expresar nuestras ecuaciones viriales en función del volumen molar, que vendría siendo la ecuación virial de Leiden, o en función de la presión, que sería la ecuación de Berlín. Para ambos casos tenemos, en función de la ecuación de Leiden, Z va a ser igual a PV entre RT, y eso es equivalente a 1 más B sobre el volumen molar, más C sobre el volumen molar al cuadrado, y así sucesivamente, siendo B, C y los coeficientes que sigan, los coeficientes viriales, y B el volumen molar. La ecuación de Berlín nos permite expresar el mismo factor de compresibilidad Z, pero en función de la presión. Esta viene dada por Z, ya habíamos dicho que era igual a PB entre RT, y eso es equivalente a 1 más B' por P más C' por P cuadrado, y así sucesivamente, siendo B', C' los coeficientes viriales y C la presión. Dado que la presión y el volumen están relacionados, nosotros podemos despejar P de la ecuación de Leiden. Ya habíamos mencionado que la ecuación de Leiden equivalía a Z igual a PB entre RT igual a 1 más B entre el volumen molar más C entre el volumen molar al cuadrado, y así sucesivamente. Si nosotros despejamos la presión y pasamos al miembro derecho el término RT y dividimos todo entre B, nos va a quedar que nuestra P, que es equivalente a la presión, va a ser igual a RT sobre B, que es el volumen molar, más BRT sobre el volumen molar al cuadrado, más CRT sobre el volumen molar al cubo. Y así sucesivamente, pero estamos trabajando únicamente en los primeros tres términos de nuestra serie. Sustituyendo ese valor de P obtenido en la ecuación de Berlín, vamos a tener que Z, ya habíamos dicho que era PBRT en función de la ecuación de Berlín, es 1 más B'P por C'P cuadrado. Si en lugar de escribir P, escribimos el P que acabamos de despejar de la ecuación de Leiden, vamos a tener que Z va a ser igual a 1 más B' por ese P que lo despejamos y lo sustituimos, equivalente a RT sobre el volumen molar, más BRT sobre el volumen molar al cuadrado, más CRT sobre el volumen molar al cubo, más el tercer coeficiente que equivale a C' por SP cuadrado, que equivaldría a C' RTB más BRT sobre B cuadrado más CRT sobre el B al cubo, toda esa expresión elevada al cuadrado. Si nosotros agrupamos términos y sacamos factor común para los primeros tres términos de nuestra sucesión o de nuestra serie, ya que habíamos dicho que a medida que la serie aumenta para n términos, esos n términos se iban anulando o se iban haciendo más pequeños en función al B inicial. Entonces vamos a tener que BP entre RT va a ser igual a 1 más B' RT sobre B. Lo que hicimos fue agrupar todos los términos que tenían B grado 1 más B por B' RT más C por R cuadrado T cuadrado entre B cuadrado. Entonces, como nosotros estamos estudiando las ecuaciones viriales y al inicio de la presentación dijimos que la ecuación virial puede ser expresada en función del volumen molar y puede ser expresada en función de la presión, eso lo que nos dice a nosotros es que ambas ecuaciones son equivalentes entre sí. Por esto, nosotros vamos a igualar la expresión que acabamos de obtener con la ecuación de Leiden para los primeros tres términos. Entonces vamos a tener que 1 más B' RT sobre B más B
B' RT más C' R cuadrado T cuadrado entre B cuadrado va a ser igual a 1 más B sobre B molar más C sobre B molar al cuadrado. Sabemos que si estamos manejando una ecuación donde tenemos una igualdad, nosotros matemáticamente es posible igualar término a término para conocer entonces cuáles son los valores que comprenderían estos. El primer término corresponde a 1 igual a 1, no nos aporta nada para lo que queremos calcular, entonces nos vamos con el segundo término. Con el segundo término vamos a obtener que B' RT sobre volumen molar va a ser igual a B sobre el volumen molar. A su vez, si igualamos el tercer término, vamos a tener que B' RT más C' R cuadrado T cuadrado entre volumen molar al cuadrado va a ser igual a C entre el volumen molar al cuadrado. Como nos podemos dar cuenta, ambas expresiones están divididas entre el volumen molar. Para el segundo término está en el volumen molar grado 1 y para el tercer término está en el volumen molar grado 2. Indistintamente del grado, nosotros bien podemos calcular lo que es el volumen molar y nos va a quedar los coeficientes despejados en función de los parámetros que técnicamente conocemos, que son BRT y CRT. En consecuencia, B', que es nuestro coeficiente viral de grado 2, va a quedar representado como B, que es un valor tabulado, entre RT, y C', que sería el coeficiente viral de grado 3, o nuestro tercer término de nuestra serie, va a ser igual a C menos B por B' RT entre RT elevado al cuadrado. Dicho esto, dado que los valores de los coeficientes disminuyen rápidamente, es decir, al inicio de la presentación dijimos que mientras más términos tenga nuestra serie, esos n términos van a tender a 0 cuando la presión va a tender a 0. En consecuencia, nosotros podemos truncar la ecuación de Berlín a los primeros dos términos para bajas temperaturas. Y vamos a tener entonces que Z, dada la ecuación de Berlín, era BPRT igual a 1 más B'B más C'B cuadrado para n términos. Si lo truncamos a los primeros dos términos, vamos a tener que Z es igual a 1 más B' por la presión. Sin embargo, nosotros ya conocemos, mediante el manejo matemático que acabamos de hacer entre la ecuación de Berlín y la ecuación de Leiden, que B' equivale a B entre RT. Por ende, si sustituimos, que sería la última línea, vamos a tener que Z es igual a BPRT y eso va a ser igual a 1 más BPRT. Esta última expresión que tenemos en la presentación también es conocida como la ecuación de Pitzer. Dicha expresión representa exactamente el comportamiento BPT a temperaturas subcríticas y se dice que puede mantenerse hasta una presión aproximada de 15 atmósferas. Entonces, dado el manejo matemático entre la ecuación de Berlín y la ecuación de Leiden, nosotros pudimos encontrar una relación correspondiente entre la presión y en los volúmenes para nuestros coeficientes virales. En este caso lo truncamos al segundo coeficiente viral que corresponde a la B. Muchas gracias por la atención.